Lunes 23 de noviembre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, coordinador del área social. Proforma presupuestaria 2019, los cortes a salud y educación. ¿Se los revisará? Si no existen los votos, ¿la proforma pasa por el Ministerio de la Ley sin cambios? Y la nómina en pago de salarios del sector público. ¿Existe una alternativa que evita el despido de trabajadores? Lo revisaremos. También estará Eduardo León, él es abogado de Galo Lara. La defensa de Galo Lara en el caso Quinsaloma, el ex legislador insiste en que fue un perseguido político del anterior gobierno. Réplica a Tania Vázquez, abogada de las víctimas del atroz crimen. Además, nos acompañará Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Convocatoria de elecciones seccionales y sus aristas. Reformas al Código de la Democracia, cambios al interior del CNE, el anuncio de una posible consulta popular, entre otros temas. No habrían los votos para que en la Asamblea se apruebe la proforma presupuestaria 2019. El Pleno la debatirá el próximo martes, mientras el presidente Lenín Moreno la defiende, señalando que la planificación gubernamental prevé atender a todos los ecuatorianos, con especial énfasis en los más necesitados. A menos de una semana para que la proforma presupuestaria del 2019 sea tratada en la Asamblea Nacional, crecen las críticas de los legisladores. Se anuncian casi un centenar de abstenciones o votos negativos. Pero el presidente Lenín Moreno hace frente a las críticas, llamando a la reflexión y enfatizando los logros de su gobierno en materia económica. El presupuesto general del Estado es el reflejo vivo de las políticas del gobierno. Hoy, la economía ecuatoriana ya no depende exclusivamente de la inversión pública. Hoy, la economía ecuatoriana depende del esfuerzo y de la inversión de todos nosotros. Pero en la Asamblea la oposición esta vez sí parece unida. Mientras hayan recortes severos a la salud, a la educación, a la vialidad y al impulso agropecuario, nosotros vamos a abstenernos posiblemente. No aprobaremos una proforma que no garantice la inversión creadora de empleos bien pagados en el país. Una palabra más suave que devolver, que rechazar. Observar significa que el Ejecutivo tiene que reformular. En contraste, el asambleísta oficialista Lenín Plaza invita a otras bancadas a analizar la situación del país. Hoy nos necesita el país y en eso tenemos que pensar para que aprobemos una proforma presupuestaria. Para aprobar el informe de la comisión y con él la proforma en la Asamblea, se requiere 70 votos de los 137. Pero aunque no se lo apruebe, el presupuesto entrará en vigencia tal como está, según lo señala la Constitución. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días a quienes nos acompañan. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo y coordinador del sector social, está aquí en los estudios de Guayaquil. Buenos días, ministro. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes de este importante noticiero. Antes de entrar en materia, la Secretaría de Comunicación informó ayer que el presidente ha solicitado la renuncia a todo el gabinete ministerial y que se los evaluará las últimas semanas del año. ¿Tiene algo que ver las discrepancias, las inconformidades que existen y cada vez más por la proforma del 2019 en este requerimiento? No, en realidad es un proceso evaluatorio que se realiza cada año, es normal, creo en todas, no solo la presidencia, sino en todos los GATS, en todas las instituciones se realiza esta evaluación, es normal. Parte de un proceso de renovación de ser el caso. El problema es que se lo anuncia a la medianoche, ¿no? De un día a jueves. Es un problema de tiempo, simplemente. Pero bueno, entremos en materia. La proforma presupuestaria del 2019 genera no poca polémica porque aunque el gobierno señala que se continuará defendiendo el derecho a la salud y a la educación, las cifras indican que las asignaciones son menores a las de otros años. Claro, el régimen toma como referencia los presupuestos codificados, pero en ellos observamos que hay una subejecución presupuestaria de al menos 900 millones de dólares para los dos sectores. ¿Cómo se explica la ineficiencia en el gasto, siendo salud y educación sectores en donde hace falta tanto? Bueno, primero es importante señalar lo que usted decía hace un momento. ¿Qué ha pasado en los años anteriores? Esto es muy importante. En el 2015, ustedes ven aquí que del presupuesto entregado para inversión, 7.000 millones de dólares, apenas 899 se dedicó al sector social. En el 2018, contrario, aquí está año tras año, y en el 2018, por el contrario, de 3.300
15 millones de dólares que está dirigido al plan de inversión, que es el 36% al menos del presupuesto, 1.900, el 60% es dirigido al sector social. Esto es importante señalar porque varias de las críticas o requerimientos que sean observaciones del presupuesto es que el plan de inversión ha bajado y esto no es de ninguna manera cierto, menos aún en salud y educación. Pero vamos a su pregunta, porque esto es muy importante. En el tema del Ministerio de Salud, me gusta hablar, esto está en el presupuesto, estas no son cifras, digamos, manejadas por nadie, estas cifras están tal cual en el presupuesto. El presupuesto de salud, inclusive aquí está el presupuesto corriente inversión unificado, usted verá de 3.015 millones, sube a 3.063 millones. ¿Qué es lo que ocurre en la diferenciación? Perdón, ahí estamos mejor. ¿Qué es lo que ocurre en la diferenciación gasto corriente? Y el gasto corriente es el gasto permanente, el gasto de día a día. El gasto de inversión son las misiones, el médico del barrio, en fin, todos los servicios de atención social para los ecuatorianos. Y aquí tenemos, claro, gasto corriente se reduce de 2.704 a 2.600, se reduce en atención a un proceso de optimización y de eficiencia de uso del dinero de los ecuatorianos, de todos nosotros. Pero el gasto de inversión, usted verá, sube ostensiblemente. Entonces, no es cierto, y en el sector de educación, si me permiten, en el sector de educación exactamente igual, pero aquí todavía más drástico. Ustedes verán, el presupuesto de inversión, el año pasado 179 millones, sube a 651 millones. Esto es, y el total de lo social, el total de la inversión social, también, por supuesto, el gasto corriente, es decir, gastos innecesarios, compra de medicina mal comprada, excesos de precios, contratos ocasionales innecesarios, todo esto se reduce. A ver, ministro, pero en el 2018, según los presupuestos, ustedes debían darle 9.771 millones de dólares a salud y educación. Los presupuestos codificados señalan que no llegaron a 8.000 millones, 1.700 millones menos de lo que se había previsto. Usted me está diciendo que 1.700 millones eran de gasto corriente y lo redujeron. No se redució. El tema de la ejecución presupuestaria responde a varios procesos y su falta de ejecución también responde a varios procesos, más allá que aún no termina del todo el año y todavía se están ejecutando y todavía hay un proceso. Nosotros, el Consejo Social, como presidente del Consejo Social, estamos haciendo una evaluación y un análisis porque hay varios procesos que por la falta de disponibilidad presupuestaria, de disponibilidad de dinero, no se ha podido todavía iniciar o ejecutar el proceso o en algunos casos terminar. Esto responde a una serie de necesidades económicas y no es una justificación, es una realidad de las condiciones en que se recibió el país y lo que se tuvo que ir haciendo en la medida de los distintos ministros de Economía que fueron pasando con distintas ideas y propuestas. Al final tenemos un ministro, un equipo en el Ministerio de Finanzas que creo yo está funcionando bastante bien. De allí el apoyo, no el presidente al presupuesto, al plan integral de trabajo del gobierno nacional, que no, el presupuesto es una herramienta que traduce todo lo que se va a hacer el próximo año. Y lo que dice el presupuesto en el sector social es que el 60% del plan de inversión está dirigido a los ecuatorianos, a sostener, y eso, que está el tema de Casa para Todos, más de 500 millones de dólares, y no incluimos el pago de los jubilados, de más de 300 millones de dólares, y el dinero que se tuvo que incorporar, por ejemplo, este año, y que no estaba el año pasado, al IES en más de 1.200 millones de dólares. Si todo esto son golpes financieros, hay que reconocerlo, pero son golpes en beneficio de los ecuatorianos y se está haciendo este esfuerzo. Reducir el gasto público no deja de ser una tarea pendiente. El presidente Moreno antes de ayer contaba que se recortaron 430 millones de dólares, pero resulta que el rol de pagos está en 9.500 millones y en una economía en crisis eso pesa demasiado. Lo invito a escuchar lo que señalaba el economista César Robalino en este espacio. No va a haber reducción del tamaño del Estado. Por supuesto que si fusionaran 2 o 3 ministerios saldrán 50, 100 personas, etcétera, pero no va a haber. El monto de sueldos y salarios para el año que viene, para diciembre del año que viene, tiene que reducirse en el 10% del monto actual. ¿Cuánto es el monto actual? 9.500 millones de dólares aproximadamente. Tiene que hacerlo. Eso implicará despedir, o como usted le quiera llamar, dejar sin empleo, a una cantidad importante de empleados públicos. Pero entonces, ¿cómo rescata de la quiebra a un país? Pues, mi amigo, ¿cómo rescata? Con medidas drásticas, pues, ¿cómo lo rescata de la quiebra?
¿recortar la nómina es una opción para el gobierno? A ver, primero los países no quiebran, se empobrecen. Ese es el problema. Un país no quiebra, él habla como empresario, yo entiendo la visión de él, pero un país no quiebra, se empobrece. Segunda cosa, no hay que ver todo con tal nivel de negativismo. Creo que es momento de construir juntos como ecuatorianos, y se lo invito al señor Robalino, con ideas que justamente nos saquen de esta severa crisis económica que reconocemos estamos atravesando. Y también crisis moral y también crisis política. No es ajeno a ninguno de nosotros. Pero al punto correcto, ¿qué va a pasar con el tema de la masa salarial? Dentro del proceso de optimización, y quiero en esto decirle también al señor Robalino y a todos, esto no se trata de contestarle a alguien, se trata de que los ecuatorianos sepan lo que está trabajando el presidente Lenín Moreno en favor del Ecuador. Se eliminaron con el primer decreto de austeridad, el decreto 135, se eliminaron más de 13.000 vacantes, lo que equivale a más de 150 millones de dólares, eso ya está eliminado. Pero ahora, la semana pasada, eliminamos más de casi llegamos a las 11.000 vacantes. Estamos llegando a las 11.000 vacantes, lo que representa más de 100 millones de dólares más. Y esperamos llegar, ojalá, al menos con un prolijo análisis, a las 20.000 vacantes. Vacantes no significan despidos, significan puestos que pudiendo haberse ocupado, no se han ocupado. Pero sigue teniendo esta reducción de estos puestos, de estos trabajos temporales, sigue siendo marginal en la masa salarial total del sector público. Bueno, por eso, ministro, le pregunto, sí, claro, una reducción salarial en el sector público, donde los ingresos son sustancialmente mayores a los del sector privado, ¿es una posibilidad? Es una posibilidad, claro que sí, es una posibilidad que no puede ser en una integralidad del 100%, pero recordemos que tenemos dos procesos muy importantes en lo que es masa salarial. El primero, contratos ocasionales. Son casi 70.000 y más contratos ocasionales que tendrá que revisarse el grado y la escala, que en caso de ser necesario su prórroga, su recontratación, tendrá que revisarse la escala salarial de acuerdo a las funciones que desempeña. Pudiera bajarse una o hasta dos escalas salariales, lo cual representa cerca de $400 promedio por reducción. Estamos hablando, de nuevo, de 70.000 contratos ocasionales y un poco más. Ahora, todo eso es una operación, ¿no? Todo eso responde a una fórmula, a una metodología. Sí. Si se bajara en 10% los salarios de todos, les permitiría recuperar $1.000 millones. Pero en otras partes del mundo, cuando suceden estas crisis, los empleados públicos llegan a acuerdos con los gobiernos y prefieren que les bajen los sueldos a ser despedidos. Pero bueno, la proyección en el tema de masa salarial, como le decía, primero el tema de los contratos ocasionales, pero luego hay los concursos de méritos y oposición, que son también cerca de 70.000 espacios a través de nombramientos provisionales, que tiene que dársele el derecho a los funcionarios públicos de acceder a una plaza permanente. Pero dentro de este proceso ganarán ¿quiénes? Los mejores ecuatorianos para que sirvan a los ecuatorianos. Habrá que ver, nosotros creemos que entre los dos procesos podemos llegar a un significativo, no ahorro, porque no se trata de ahorrar, se trata de uso eficiente de dinero de al menos $1.000 millones. Creemos que sí. Entonces, y conocemos que en algunos espacios todavía de gobierno hay funciones duplicadas. Y el caso que menciona de los ministerios no es un caso menor. Son 3 ministerios, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Acuacultura, el MIPRO, Comercio Exterior, el caso de hidrocarburos, la reestructuración de las empresas públicas. No se señala, hay muchas cosas que van a ir ocurriendo y que ya están muy avanzadas. ¿Pero cuándo, ministro? ¿Cuándo? No, a partir de enero. A partir de enero. Por ejemplo, en el caso de las reestructuraciones y las fusiones de distintas instituciones, nosotros como Ministerio de Trabajo, con Semplades y con Finanzas, tenemos hasta diciembre para presentarle al presidente una propuesta definitiva. Y esto está casi finalizado el trabajo. Por eso creo yo, ecuatorianos, yo más bien los invito. Me decía a mí un dirigente sindical, muy rápidamente, me decía, ministro, sin ti, imposible. Yo les digo, sin ustedes, imposible, sin todos nosotros, imposible. El presidente de la República sigue abierto al diálogo. El diálogo no es ningún fraude. El diálogo nos ha permitido salir adelante en esta dificilísima situación y es lo único que nos va a permitir sacar al Ecuador definitivamente adelante, para que los futuros gobiernos, sea quien sea, no importa, no pasen las dificultades que hoy día este gobierno está pasando y que se reflejan en la vida de los ecuatorianos. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ustedes. Y tras la pausa, Eduardo León, abogado de Galo Lara, réplica a la defensa de las víctimas del crimen en Quinsaloma. Lara insiste en que fue un perseguido político del régimen anterior. Ya regresamos con el contrapunto.
A esta hora nos acompaña Eduardo León, es el abogado del ex asambleísta Galo Lara. La defensa de Lara solicitó ejercer su derecho a la réplica ante las expresiones de Tania Vázquez, abogada de la familia Llanos Barco. Escuchemos qué fue lo que ella dijo. No podemos pretender que se olvide dentro de la conciencia de todos los ciudadanos ecuatorianos el triple crimen que se cometió aquí y que la justicia concluyó que Galo Lara fue quien pagó ese sicariato para que muera un niño de 4 años degollado, una mujer ultrajada sexualmente y muerta a machetazos y un hombre muerto con más de 37 machetazos. Luego estos ciudadanos fueron arrojados al río Umbe e incendiaron su domicilio para que no quede vestigio alguno. Y eso está confirmado por la Sala de Casación y por la Sala de Apelación. Abogado León, buenos días. Adelante con su réplica. Buenos días a los televidentes, gracias por concedernos esta réplica. Quiero iniciar diciendo una cosa, y es que Galo Lara no guarda ningún reproche ni contra la familia Llanos Avendaño ni contra su defensa técnica. Al contrario, al igual que ellos, la defensa de Galo Lara y él está buscando la verdad respecto del caso de King Saloma, es decir, que se encuentren en verdad quienes fueron los autores materiales e intelectuales de este asesinato. Los autores materiales están ya condenados, falta uno que está prófugo, pero aún está por encontrarse a los verdaderos autores intelectuales. Es decir, coincidimos con la defensa de la familia Llanos Avendaño en cuanto a que tenemos que encontrar la verdad. Quisiera yo realizar una puntualización respecto de lo que se aseveró en esa entrevista, y es que se dijo que no se consideró el testimonio del señor Alex Cedeño para condenar a Galo Lara. Pero escuchemos qué fue lo que dijo la abogada en relación al testimonio de Alex Cedeño. No debemos dejar de recordar lo que no dice Galo Lara, que él en un nuevo régimen, ya no en el régimen donde él sería un supuesto perseguido político, ha intentado ya un recurso de revisión que fue rechazado. ¿Por qué insiste en lo mismo, faltando a la verdad? Él tiene que ser más sincero y decir que ese testimonio del señor Alex Cedeño ni siquiera fue valorado por la Corte Nacional. Por eso es que le desechan el recurso de revisión. ¿Qué pruebas forjadas es que se ha pretendido sustentar dentro de este caso? Insisto, el testimonio del señor Cedeño ni siquiera es válido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se valoró o no el testimonio de Cedeño? Esto no es verdad. El testimonio de Alex Cedeño sí se valoró, y se valoró para condenar. Fue uno de los 3 testimonios denominados de oídas o un testimonio referencial que se utilizó para condenar a Galo Lara. Me explico, lo que dice Alex Cedeño, que fue valorado, ojo, en la audiencia de apelación y en la sentencia de apelación, que es la que condena a Galo Lara, se indica que él escuchó de Carlos Llanos, la persona que falleció en el asesinato, que le había comentado que Galo Lara alguna ocasión le había amenazado. Esto, con otros 2 testimonios que constan en la sentencia, que también son de oídas, es decir, que escucharon de otra persona, que a su vez escuchó de otra persona, que Galo Lara le amenazó, es suficiente para la Corte Nacional de Justicia para condenar a una persona por asesinato. Y esto es sumamente grave. En base a simples, entre comillas, amenazas escuchadas a través de terceras personas, se está condenando a una persona por asesinato. La abogada Vázquez además les hizo una propuesta, veamos de qué se trata. Pero yo sí le invito al señor Galo Lara que, lejos de utilizar los medios internos, pues proponga una denuncia concreta en contra del Estado que fundamente las razones por las que se cree perseguido político, qué hicieron, cómo hicieron, a través de qué medios fue perseguido político. Si las denuncias surtieron efecto, pues es plausible aquello. Que utilice los mecanismos internacionales, que denuncia ya para que ellos digan que efectivamente esa sentencia fue producto de una persecución política y no sobre la participación que él tuvo dentro de este execrable delito. ¿Acogen la sugerencia? Lo vamos a hacer, pero queremos empezar primero en nuestra casa. Queremos que se declare nuestra inocencia, la inocencia de Galo Lara. Y me voy a referir ahora a lo que dijo la doctora respecto de las pruebas forjadas, de si creemos que existen o no pruebas forjadas. Parte fundamental para interponer un recurso de revisión es que se aporte prueba nueva. Nuestra prueba nueva, la prueba nueva de Galo Lara, son los documentos desclasificados de la CNI. Es ahí donde nosotros constatamos que efectivamente Galo Lara fue
un perseguido político en base a los documentos que constan ahí. ¿Qué es lo que se dice en estos documentos? Primero, que a toda costa buscaban que el señor Alex Cedeño debe rendir su testimonio en contra de Galo Lara. ¿Por qué? Porque era su enemigo. Eso es lo que dicen los documentos de la SENAIN. Y que corría riesgo inclusive de que vaya a declarar o rendir su testimonio porque estuvo esta persona involucrada en otro asesinato, en un asesinato denominado La Gallera Pico de Oro. Lo curioso es que en estos documentos de la SENAIN, ellos mismos aseveran de que esta persona era culpable dentro de este asesinato, de La Gallera Pico de Oro. Pero aún así, decían, se nos puede caer el caso Independencia, que era el código con el que le llamaban al caso de Galo Lara. Así que pretendemos nosotros demostrar en la audiencia de revisión de que hubo una especie de transacción con el gobierno, con el Estado, para que él quede libre de culpa en el caso Gallera Pico de Oro, para luego testificar en contra de Galo Lara. ¿Y por qué digo esto? Cuando sale él libre, estando ya libre de culpa del caso Gallera de Oro, porque estuvo él privado de la libertad, 2 días después o unos días después viene a ser testigo protegido de la Fiscalía General del Estado, estando como fiscal general Galo Chiriboga. ¿Y para qué es testigo protegido? Para que vaya y declare en contra de Galo Lara. En estos documentos de SENAIN consta cuánto dinero se destinó a este operativo Independencia. Por supuesto, y hemos calculado que son alrededor de $200.000 que se emplearon del dinero del Ecuador para tener que perseguir a Galo Lara, para inmiscuirse en su vida privada en un principio, para ver si es o no la pareja sentimental de Carolina Llanos y para eventualmente seguirlo hasta Panamá. Son más de $200.000 que se utilizaron del erario nacional para perseguir a una persona. Dígame si eso no es elemento suficiente para decir que Galo Lara es un perseguido político. Eduardo León, abogado del ex asambleísta Galo Lara. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Breve pausa y cuando regresemos, Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Convocatoria a elecciones seccionales, reformas al sistema electoral. ¿Habrá además una consulta popular? Ya regresamos. Ayer se reunieron los integrantes del Consejo Nacional Electoral con sus antecesores, los del transitorio, y hablaron de continuar con el proceso de reinstitucionalización del sistema electoral. Está con nosotros Diana Tamaint, presidenta del CNE. Buenos días, ingeniera. Muy buenos días, muchísimas gracias, Lenin. Antes de que nos comenten en qué consiste esta reinstitucionalización, ¿qué pasó en la primera sesión donde se ausentaron 2 de los 5 vocales? Todo esto por la presidencia del Consejo. Bueno, ese tema ya los compañeros que se retiraron de la sesión o antes de instalar la sesión han dado las explicaciones suficientes a través de ruedas de prensa y hemos acordado no abordar más el tema, sino más bien invitar a la ciudadanía a que nos acompañen en el nuevo proceso que se inicia con nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral en miras de las próximas elecciones y sobre todo, como tú lo dijiste al inicio, a la reinstitucionalización, a devolverle la confianza a la institución, a que los ecuatorianos crean en el CNE transparente, crean en el CNE justo, crean en el CNE que respeta la diversidad de pensamiento, que respeta la pluralidad. Estamos encaminados precisamente a llevar estas actividades y por eso la reunión de ayer con los consejeros del transitorio, que hemos conversado algunas actividades que era necesario plantearlas con el nuevo grupo de consejeros. Bueno, borrón y cuenta nueva entonces. ¿En qué consiste? ¿Qué nomás implica esta reinstitucionalización a la que ustedes hicieron referencia ayer? Bueno, es importante, que el país vuelva a creer en una institución que ha sido muy cuestionada, en una institución donde las cuentas no eran claras, en una institución que tenía las puertas cerradas para que la ciudadanía con su derecho tenga conocimiento pleno de cómo se llevaban, por ejemplo, los procesos electorales, de cómo se ejecutaban el presupuesto que es de plata de todos los ecuatorianos en un proceso electoral. Reinstitucionalización para nosotros significa también tomar acciones a corto, a mediano y a largo plazo
plazo, y entre ellas significa mirar de cerca y trabajar en la reforma del Código de la Democracia para ampliar los derechos, para inclusive también ser drásticos en las sanciones cuando no se cumple la ley. Por ejemplo, en periodo electoral hablamos de la campaña anticipada. Reinstitucionalización para nosotros significa dejar atrás estas prácticas en las que los consejeros o la toma de decisiones se hacían a puerta cerrada y quedaban dudas ante la ciudadanía sobre el proceder de una institución, donde se coartaban los derechos de participación política de algunas organizaciones que ilegalmente e injustamente fueron quitados la personería jurídica, fueron bloqueados el fondo partidario y cosas que todo el país conoce. Reinstitucionalización significa abrir las puertas de esta institución para que la democracia se fortalezca y se profundice con la participación de jóvenes, de mujeres, para en los procesos electorales tener la posibilidad de ocupar estos cargos donde se toman las decisiones y tomar las riendas del país. Está convocado el proceso electoral del 2019. El artículo 94 del Código de la Democracia señala que los candidatos deben ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos. A estas alturas ya tenemos decenas de candidatos proclamados y lo que manda la ley, ¿en qué queda? Bueno, el Consejo Nacional Electoral ya ha dado inicio a la inscripción de las candidaturas que terminará el 21 de diciembre. Eso significa que para poder inscribir las candidaturas tienen que haber cumplido este artículo de haber pasado por primarias. Por eso es que hay la disposición de cumplir estrictamente la ley. De quienes no hayan pasado por este proceso no podrán inscribir sus candidaturas. Por eso es importante que en las primarias que se realicen, de la forma, de la metodología, de la manera interna que hayan decidido, necesitan el acompañamiento de los técnicos, de los funcionarios del CNE, que den fe y asistencia técnica de estos procesos democráticos. Exacto, en esas primarias tiene que haber gente del Consejo Nacional Electoral. Hasta el día de hoy, ¿ha habido alguna organización política que haya desarrollado primarias, es decir, que les haya solicitado a ustedes los veedores, las personas que van a observar que estas elecciones se desarrollen internamente pero de manera adecuada? Efectivamente, en las provincias, en los cantones, en las parroquias, las organizaciones políticas han solicitado el acompañamiento y se está cumpliendo con estos procesos. Sin embargo, recordemos, y quiero aprovechar este espacio para invitar a las organizaciones políticas para que estos procesos no dejen para la última semana, el último día, puesto de que esto no nos ayudaría mucho a llevar la inscripción de manera ágil y generalmente acostumbramos a dejar para última hora. Más pidamos con anticipación el acompañamiento, inclusive para la distribución de los técnicos y del personal, sea más justo y no tengamos el aglutinamiento a último momento, este deber que tenemos que cumplir tanto como organizaciones políticas como la institución. Reformar el Código de la Democracia se hace urgente y usted señala que está contemplado. ¿Por qué es urgente? Porque hay un problema de representatividad. Está cuestionada desde hace rato y eso responde a métodos que llegan incluso a violentar disposiciones constitucionales. Nos referimos a la asignación de escaños. Resulta que la Constitución indica que el voto es unitario, pero en este país hay votos que valen fracciones y otros que valen más. ¿Cómo lo cambiamos? El Consejo Nacional Transitorio realizó actividades de socialización, de discusión con académicos, con expertos, con las organizaciones políticas y con la participación de la sociedad civil para recoger las observaciones que confluyen en mejorar y profundizar los derechos de participación. Tenemos ya un primer borrador bastante avanzado, lo vamos a volver a revisar con los nuevos consejeros para posteriormente, con todas las aportaciones que podamos tener, hacer llegar a la Asamblea Nacional. Sabemos que la Asamblea Nacional ya ha pasado el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, sin embargo no nos quita la posibilidad de hacer llegar estas observaciones a la Asamblea Nacional. Precisamente el día de ayer, en una reunión de trabajo con todos los consejeros del CNE, hemos decidido madurar y luego proponer este proyecto reformatorio de ley a la Asamblea Nacional y esperemos que la participación de la ciudadanía
ciudadanía y los actores políticos quede plasmado en este documento que nosotros haremos llegar a la Asamblea Nacional. Sabemos que está ya en tratamiento, sin embargo, sabemos también que cualquier reforma no puede entrar en vigencia para este proceso electoral, por eso consideramos que hay suficiente tiempo para hacerlo con todos los artículos, no solamente la fórmula de asignación de escaños, sino otros artículos que conviene ser revisado. Hablando de tiempos, a estas alturas, ¿es factible convocar a una consulta popular que, entre otros muchos temas, pudiera legitimar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana o quizás eliminar ese consejo o redefinir sus atribuciones? ¿Se puede todavía? Por supuesto, es posible convocar a una consulta popular, primero pensando en hacer coincidir la fecha y aprovechar la estructura armada para las próximas elecciones. Todavía estamos a tiempo, hasta mientras no se cierre las inscripciones de las candidaturas, que luego viene ya el proceso de difusión y de campaña de las candidaturas. ¿Hasta cuándo habría tiempo para hacer aquello? Hasta el 21 de diciembre que se cierran las inscripciones sería posible, porque luego entramos en un proceso ya de campaña, de difusión, y eso significaría coincidir para que la papeleta de la consulta ingrese paralelamente o conjuntamente con las próximas elecciones. Sin embargo, los tiempos no están restringidos si pensamos en una consulta popular, que si no coinciden los tiempos se puede realizar de forma paralela, pero eso también significaría tener un presupuesto diferenciado al proceso actual, que podría costar alrededor de $40 millones si una consulta popular se hace fuera de este periodo, puesto que es un nuevo proceso que se tiene que armar para el objetivo deseado. Ingeniera, está iniciado el proceso electoral, pero resulta que no hay tribunal contencioso electoral donde se puedan apelar sus resoluciones, si fuera el caso, donde se resuelva la vulneración de las normas electorales, la calificación de candidaturas en última instancia, solo por dar unos pocos ejemplos. El proceso está cojo. Sí, es muy necesario que esté constituido el Tribunal Contencioso Electoral, pero conocemos también que ya ha iniciado el proceso de su conformación para que podamos nosotros tener este aliado estratégico, un juez electoral que como en última instancia pueda dar su dictamen en el caso de presentarse inconvenientes en este proceso. Confiamos en que el menor tiempo posible podamos tener con esta entidad. También es importante tener la Corte Constitucional pensando en la consulta popular para que bajo su dictamen nosotros podamos realizar el proceso con tranquilidad y cumpliendo con la normativa que manda la Constitución. Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias por venir esta mañana a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Bien, así concluimos Contacto Directo. Lenin, amigos, un excelente fin de semana. Un buen fin de semana para ti, Samantha, y para todos quienes nos han acompañado. El próximo lunes ya estará aquí en este espacio el doctor Alfredo Pino Aragote.